Bueno, ahora lo que vamos a hacer es explicar el tema de WCDMA. Bueno, primero vamos a entrar un poco en contexto. Tras el éxito del CDMA, en redes ha surgido la necesidad de seguir aumentando la capacidad y la velocidad de transmisión. Es así como nace WCDMA, que es una versión de banda ancha que amplía el espectro justamente para transportar más información de manera simultánea. Bueno, ahora voy a explicar un poco de lo que sería el significado del término WCDMA. Bueno, el nombre es Wideband Code Division Multiple Access, que describe su principio básico, que es justamente el acceso múltiple por división de código en una banda ancha. ¿Esto qué significa o cuál es el objetivo? Bueno, cada usuario se va a identificar justamente con un código de expansión que va a ser único y todos se van a transmitir dentro de un mismo canal. El canal escogido ha sido 5 MHz y la diferencia está en la tasa de chips y la ganancia de proceso, que es mucho mayor que el CDMA clásico. En la figura podemos ver cómo están todos los usuarios que se describen mediante un código y justamente todos se van a transmitir dentro de lo que sería el mismo canal. Bueno, en un contexto histórico podríamos decir que el WCDMA fue desarrollado dentro del marco del 3G. Esto ha sido como parte del sistema UMTS en respuesta a la necesidad global que había en esa época de hacer un estándar del 3G para unificar lo que serían las redes. Si bien es cierto que el desarrollo ha comenzado en 1998 y se ha basado en las técnicas del CDMA de banda ancha provenientes del IS-95, pero como vamos a ver más adelante, este nuevo sistema tenía un diseño mucho más flexible y era compatible con redes GSM. Bueno, el objetivo principal del WCDMA fue justamente aumentar la capacidad de usuarios activos, mejorar la calidad del servicio, también soportar mayores velocidades de datos. Esto nos permitía justamente introducir servicios de multimedia, como eran las videollamadas, la televisión móvil o la navegación web. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación entre lo que es el CDMA y el WCDMA para ver cuál ha sido la evolución y las características que se han incorporado. Bueno, como podemos ver, primero el ancho de banda ha pasado de 1.25 MHz a 5 MHz, así como también la tasa de chips, que ha pasado de 1.23 a 3.84. Por último, luego el esquema de modulación, que es algo muy importante para mejorar justamente la velocidad de transmisión de datos, ha pasado de BPSK o dependiendo del enlace QPSK, pasado a QPSK simétrica, es decir, tanto para el uplink y el downlink. Y luego también la forma de multiplexación que ha cambiado, que en el CDMA era por canalización de voz y datos separados. En cambio aquí en la evolución es la integración de los servicios en un mismo canal. También el control de potencia, que antes era distribuido en MSBS y ahora era más rápido y cerrado en un bucle interior-exterior. La sincronización también fue algo importante, porque antes en el CDMA estaba basado en GPS, que era un sistema CDMA americano, y ahora era asincrónica entre las estaciones base. La técnica de acceso era justamente CDMA de banda ancha estrecha y lo que ha pasado en el WCDMA ha sido justamente una banda mucho más ancha, lo que nos permitía ganancia en el proceso. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que significa este principio de banda ancha. El término banda ancha se refiere al ancho justamente de la banda que vamos a utilizar
que va a utilizar cada portador, que es de 5 MHz. Esto permite transmitir señales múltiples de manera simultánea, mediante códigos únicos, mejorando la eficiencia espectral y reduciendo las interferencias. Pero hay que ver este proceso de una forma mucho más detallada. Entonces, ¿cuál es el principio de acceso múltiple? Bueno, en el WCDMA se basa en el principio de acceso múltiple por división de código, donde todos nuestros usuarios van a compartir el mismo ancho de banda, pero cada uno va a transmitir un código de expansión único. Ahora vamos a ver justamente lo que es esta expansión y la mezcla de señales. Cada flujo de datos del usuario se expande mediante un código binario de alta velocidad llamado código de dispersión o spreading code. Este proceso distribuye la energía de la señal a lo largo de toda la banda de 5 MHz. En el receptor se usa el mismo código para desexpandir la señal original y recuperar los datos. Por último, las señales de otros usuarios, al no compartir el mismo código, aparecen como ruido y se eliminan. Es decir, lo más importante acá es justamente este código que lo va a tener cada usuario y va a permitir que el mensaje llegue de forma segura y que no haya ninguna interferencia y que cualquier otro mensaje simplemente se detecte como un ruido y se elimine. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación con lo que sería TDMA y FDMA. Bueno, recapitulando un poco en sistemas como lo que es GSM, los usuarios se separan en TDMA, donde tenemos distintos intervalos de tiempo, y FDMA, donde lo que hacíamos era utilizar distintas frecuencias. En cambio, en este nuevo sistema, WSDMA se separa a los usuarios por código. Y lo que mantenemos aquí es la transmisión simultánea. Usamos la misma frecuencia y no tenemos una necesidad de sincronizar de forma estricta todo el tiempo. ¿Cuál es la visualización de este proceso? Bueno, el proceso se puede resumir de la siguiente manera. Cada usuario tiene asignado un código. Esta señal se expande y se combina en la banda ancha de 5 MHz. Luego el receptor. En el receptor el código correcto se logra recuperar justamente lo que es la señal original. Bueno, para el esquema de transmisión en WSDA tenemos la generación de la señal. Cada usuario va a generar una señal de información digital, es decir, voz o datos, y antes de transmitirse, esta señal se expande mediante un código pseudo aleatorio que justamente nos va a ayudar a aumentar el ancho de banda hasta los 5 MHz, que es el canal que se utiliza en este sistema. El código actúa como una firma única que va a identificar la señal de cada usuario. Ahora vamos a ver sobre el proceso de expansión. El proceso de expansión va a consistir en multiplicar cada bit de información por una secuencia binaria de alta velocidad. ¿Para qué estamos haciendo esto? Justamente para incrementar el ancho de banda, distribuir la energía de la señal y hacer una transmisión de la señal de una forma más resistente al ruido y a las interferencias. Mientras más chips tenemos por bit, vamos a tener una mayor ganancia en el proceso y una mejor inmunidad al ruido. ¿Y cuál sería entonces el proceso de desexpansión? En el receptor se va a usar el mismo código pseudo-aleatorio para realizar el proceso inverso, llamado dead spreading. Solo las señales con el código correcto se combinan coherentemente. Las demás, al no coincidir, se promedian y desaparecen como ruido. De esta manera, el receptor extrae únicamente la información del usuario deseado.
¿Cuáles serían las ventajas de este esquema? Sería justamente que es muy robusto frente a interferencias entre usuarios, ruido de canales y desvanecimientos por multitrayectoria. Además, permite el uso de receptores tipo Rake que aprovechan las múltiples trayectorias para mejorar la calidad de la señal.